Lamentablemente, más de la mitad de los cristianos, o sea, creyentes, líderes, pastores, tienen una comprensión incompleta o errónea acerca de lo que es el Evangelio. A mucha gente le puedes preguntar, ¿qué es el Evangelio? Y te van a decir, bueno, el Nuevo Testamento, o la salvación, o la obra en la cruz, o el Evangelio es esto, o lo otro, y a veces no, muchas veces es incompleto y lamentablemente en algunas otras ocasiones es completamente erróneo. Así que en este video lo que vamos a hacer es, vamos a comprender lo que es el Evangelio desde una forma teológica, de una postura teológica, bíblica, para que nosotros siempre que compartamos el Evangelio podamos llevar el mensaje de una forma íntegra, como Jesucristo lo planteó, y el mensaje claro que debemos de proyectar acerca de lo que es el Evangelio y acerca de nuestro Señor Jesucristo. Aquí de este lado tengo mi computadora, aquí tengo los apuntes, así que si me ven mirando para acá es porque pues aquí tengo mis apuntes. Y vamos a lo primero. Cuando hablamos de Evangelio, y te voy a hacer un pre-resumen, hablamos de cuatro puntos. El Evangelio consta de 4 puntos. El primero es, Dios nos creó y nos amó. El segundo es, el hombre pecó. El tercer punto es, la cruz. Y el punto número 4 es, la respuesta. Estos son los 4 aspectos que cubre el Evangelio. Cuando tú presentas el Evangelio, si tú eres una persona que predica, un líder o eres un creyente que te gusta compartir la fe, esta comprensión te va a dar poder, te va a edificar personalmente, vas a comprender el peso de lo que es la crucifixión, el Evangelio, y te va a edificar de una forma maravillosa. Pero si te gusta compartirlo o predicas de la palabra de Dios, cuando hagas el llamado, cuando quieras presentar el Evangelio, te va a ayudar a que puedas darle una forma sólida y que las personas puedan comprender el poder del Evangelio. Son 4 puntos. 4 puntos. Y no quiero que te compliques de más o que yo te complique de más. Quiero ir bien directo. 4 puntos, te lo vuelvo a repetir. El primer punto es, Dios nos creó y nos amó. El segundo punto es, el hombre pecó. El tercero es la cruz. Y el cuarto es nuestra respuesta. Ahora vamos con lo primero. Para comprender el Evangelio, tenemos que comprender primero los atributos de Dios. Dios tiene atributos. Como Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo, son atributos de Dios que Dios no puede violar. Dios no puede ser lo contrario a santo, ser lo contrario a justo, no puede ser lo contrario a ser amoroso, misericordioso, porque Dios eso es su esencia. Entonces quiero que comprendamos 2 aspectos importantes o 2 atributos importantes de Dios. Vamos con el primero es la santidad. Tenemos que comprender que Dios es santo. Habacuc capítulo 1 versículo 13 dice la escritura: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Date cuenta que Dios es tan santo que si Dios tuviera ojos, o sea, porque recuérdate que Dios es espíritu, pero si Dios tuviera ojos no pudiera ni siquiera contemplar el oprobio. Otras versiones dicen no puedes ver el oprobio, no puedes mirar el pecado, ¿no? Dios es tan santo que no puede mirar, contemplar ni habitar junto al pecado. O sea, es así de sencillo. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros pecamos. No hay justificación ante Dios. Tú y yo hemos pecado, nacimos siendo pecadores. No hay de que es que si el hombre nació bueno, si somos buenos por naturaleza o malos por naturaleza. No, la realidad es que somos malos por naturaleza, por cuanto todos pecamos. Ahora, después vamos a ir a ese punto, comprendiendo lo siguiente. Lo presente. Vamos a Isaías 59:2. Dice la palabra de Dios: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, ¿sí? Y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Date cuenta que Dios oculta su rostro a causa de nuestros pecados. Esto está diciendo el profeta Isaías. A causa de nosotros, de nuestro pecado, de nuestra iniquidad, de nuestros errores, Dios pues ha ocultado su rostro porque Dios no puede contemplarlo. Dios no puede mirarlo. Dios no puede estar con nosotros, ¿sí? Me gusta porque en Éxodo capítulo 3 y 5 leemos algo que es particular de la santidad de Dios. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, démonos cuenta que cuando Dios está en un lugar, Dios lo santifica. Cuando vemos la historia de Moisés, cuando se encuentra con la zarza ardiente,
precisamente en Éxodo capítulo 3, versículo 5, Dios le dice que se quite el calzado. Mira lo que dice. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La tierra no era santa antes, se volvió santa porque Dios estaba allí. Por eso es que cuando Dios llega a un lugar o a una persona, el lugar, la persona se santifica, el lugar se vuelve santo. Eso, de aquí podemos sacar unas enseñanzas y joyas maravillosas. Cuando Dios llega, por ejemplo, a tu casa se vuelve un lugar santo, porque Dios habita allí. Dios llega a un lugar y Dios santifica eso en un momento. Sí, eso es maravilloso. Entonces aquí podemos ver que Dios es santo por naturaleza. Él está en un lugar, lo santifica y es tan santo que no puede mirar el oprobio. Ahora, comprendiendo esto de la santidad, la misma santidad de Dios lo hace el justo. La misma santidad de Dios lo hace a él justo. Te vuelvo a repetir. Ahora veamos su atributo de justicia. Salmos 11:7. Dice la palabra de Dios, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Viste? Cuando Dios es santo, dice que no, Dios oculta, como dice Isaías, el rostro de nosotros por la iniquidad. Pero Dios sí mira al rostro del hombre. Sí mira al hombre cuando el hombre realmente es justo, cuando busca amar al Señor. Démonos cuenta que Dios nos ama tanto que siempre ha querido estar con nosotros. Es por esto que, como Dios es santo, viene la ley en todo el Antiguo Testamento. Después dice la Escritura que Dios caminaba con Adán en el huerto, pero después del pecado, después de la caída, pues se separó. Dios ya no podía estar con ellos por lo mismo, por su santidad. Ahora, ¿qué pasa después? Pues Dios hace la ley. Dios se aparecía esporádicamente con ciertos hombres en la Biblia que lo amaban, que lo respetaban, pero no estaba con ellos todo el tiempo porque pues Dios es santo. Luego hizo la ley y date cuenta que en la ley tenías que pasar ciertos, ¿verdad? Cumplir ciertos requisitos para que Dios pudiera estar contigo. Gracias a Dios, hoy tú y yo, por medio de la resurrección de Jesús, tenemos al Espíritu Santo y Dios puede estar con nosotros no de una forma esporádica, sino todos los días. Y eso es algo pero precioso y maravilloso que poca gente, creo yo, que le da el peso correcto, porque a veces decimos, wow, si Dios se me apareciera como en el Antiguo Testamento, pero Dios está con nosotros todos los días. Lo que pasa es que no lo notamos porque muchas veces no comprendemos ese peso. Pero retomemos con lo de que Dios es justo. Dios aquí nos dice que Él puede mirarnos, ¿verdad? Porque si nosotros buscamos la justicia. ¿Por qué? Porque la rectitud o la justicia es una expresión natural de la santidad de Dios y pues Dios siempre va a ser justo por eso. Juan 14:21 dice la palabra de Dios, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda. La palabra guardar, eso son palabras de Jesús. La palabra guardar se traduce como obedecer. No es de guardar que lo guardo y me olvido. Me olvido, se me fue. No, el que escucha mis mandamientos y los guarda, el que los obedece. Este me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Maravilloso. Y mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré en él. Eso es hermosísimo. El que me ama será amado por mí y por mi Padre. Y nos manifestaremos o me manifestaré en él, dice Jesucristo. Porque pues como Dios es justo, pues Dios va a estar con los que andan en justicia. Y guardar los mandamientos, obedecer los mandamientos de Dios, que es la voluntad de Dios que está en la Escritura, pues es hacer justicia. En Salmos 7, del 11 al 12, me gusta este salmo porque habla algo muy maravilloso del carácter de Dios, que igual nos lleva a la comprensión de nosotros mismos. Y vamos a verlo. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado. Te vuelvo a repetir, Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, ¿sí? Ya lo tiene tenso y ya está preparado contra el impío, contra el injusto, contra, ¿verdad? Contra el pecador. Y esto nos lleva al carácter de nosotros. Y después vamos a entrar en una paradoja con esto que te acabo de mencionar. Recuerda apuntar esto porque te va a ayudar mucho a la comprensión y también después a presentar el Evangelio. Comprendamos ahora el carácter del hombre. Somos pecadores. Como te decía hace unos momentos, todos somos pecadores y por lo tanto todos necesitamos Salvador. Aquellas personas que tú has escuchado que dicen, no es que nosotros somos buenos, que lamentablemente se han metido hasta en la fe cristiana, bueno, en la
iglesia cristiana, gente que ha predicado, enseña que somos buenos por naturaleza, pues eso descalificaría entonces la obra de Jesús y no habría evangelio, porque entonces ¿para qué Jesús vino a morir por nosotros si somos buenos? Todos necesitamos un Salvador, que aquí es donde se puede contradecir incluso la afirmación de que María, sobre todo la Iglesia Católica, de que María pues no tuvo pecado. María tuvo pecado porque María dice, Jesús mi Salvador. ¿Y quién necesita un Salvador? Pues un pecador. Entonces todos, o sea, démonos cuenta, ahí se comprueba, todos nosotros somos pecadores, todo el ser humano es pecador. Pero pastor, ¿por qué usted lo dice así? Romanos 3:23 lo dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nacemos destituidos. Por eso Pablo en Efesios capítulo 1 y capítulo 2 habla sobre los zombies. Dice que nosotros éramos zombies. Somos muertos vivientes. Estábamos muertos, pero en nuestros pecados y transgresiones, date cuenta, pero cuando Jesús vino a nuestras vidas, cuando fuimos salvos, cuando Jesús lo aceptamos, resucitamos, dice la Escritura, resucitamos, cobramos vida. Por eso cuando aceptaste a Jesús, hasta los colores de los árboles ves diferente, el cielo lo empezaste a ver diferente porque empiezas a cobrar vida. Todos estamos muertos por nuestro carácter. El carácter del hombre es pecaminoso. Por eso es que estamos mal, por eso es que la sociedad está mal, porque el hombre se aleja de Dios y nuestro carácter es condenación, hacer las cosas mal. Gálatas 3:10 dice la Escritura, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Date cuenta que nosotros dependemos de las obras de la ley. Porque dice Pablo, dependemos de las obras de la ley del Antiguo Testamento. Dependemos y estamos bajo maldición porque no tenemos nosotros una forma de acercarnos a Dios o que Dios cobre vida o que nosotros cobremos vida en Dios, a menos que estemos sujetos a obedecer ciertos patrones de purificación, que lo que dice Pablo prácticamente es imposible, porque sea como sea Dios, aunque dio la ley, nadie obedeció la ley al 100% porque es imposible, pero Dios en gracia y misericordia se acercaba a nosotros. Pero ahora todos aquellos que queremos la salvación, podemos nosotros por medio de Jesucristo tener, ¿verdad?, la restauración y salvación de nuestra vida, porque como nosotros estamos condenados y depravados por naturaleza, pues no hay otra forma en que nosotros podamos acercarnos al Señor si no es a través de Jesucristo. Entonces no podemos pretender que somos buenas personas, y si pensamos que nosotros somos buenos, pues entonces no necesitaríamos a Jesús. Ahora viene el gran dilema, y te pregunto, ¿cómo Dios puede ser justo y a la misma vez perdonar a aquellos que merecemos ser castigados? Porque eso sería injusticia, sería alcahuetería, y Dios no puede ser alcahuete, Dios no puede solapar. Dios es justo, pero ¿cómo puede Él perdonarnos siendo injustos? Ese es un gran dilema. ¿Cómo Dios puede ser santo y querer ser amigo de nosotros cuando somos pecadores? Y dice la Escritura claramente que no puede mirar el oprobio. ¿Cómo puede Dios justificarnos a nosotros los pecadores y Él seguir siendo justo? Y la respuesta a estas preguntas o este dilema está en lo que es todo este evangelio, que es la crucifixión. Muchos de ustedes conocen Juan 3:16, por cuanto Dios amó al mundo, ¿sí? Lo amó Dios tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, ¿sí? Tenga vida eterna. Y eso es maravilloso. Aquí viene el centro del evangelio y la importancia del evangelio, porque la única forma en que Dios, siendo justo y santo, pueda perdonarnos, habitar con nosotros y justificarnos a pesar de nuestra naturaleza, es por la obra en la cruz. Yo he escuchado a muchas personas que dicen que o hablan de la cruz sobre el significado del amor, y lo ven como un símbolo de amor, y sí lo es, pero de una forma incompleta. Realmente la cruz es un símbolo de nuestra maldad, un símbolo de nuestra desobediencia, un símbolo que nos debe recordar, ahí debimos haber estado clavados tú y yo, y no nuestro Señor, pero en amor Jesús murió por nosotros.
Y de hecho, la mayoría de los historiadores consideran que la cruz fue de las peores torturas en su época, la más horrenda. De hecho, los mismos romanos no lo usaban en su lenguaje porque era morir de lo peor, las peores personas morían allí, era la tortura más fuerte. Pero también esto nos muestra algo, la grandeza. Nuestros pecados eran tan grandes que tenían que ser pagados por una tortura tan grande. Y como te decía, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros, donde Dios tomó nuestro lugar. Dios se ofreció a sí mismo para que el precio que teníamos que pagar nosotros y su ira, su castigo, lo pasara su Hijo. Y esto es maravillosísimo, porque Cristo no solamente enfrentó en la cruz la crueldad del hombre, no solamente fue la tortura y ya, sino que Cristo enfrentó el juicio y la ira de Dios. Jesús sufrió lo que tú y yo merecíamos sufrir. Y esto es lo que la gente tiene que comprender y tenemos que comprender todo el tiempo. Jesús pasó lo que tú y yo teníamos que pasar. Hay un verso en la Biblia donde Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo he escuchado que muchas personas dicen, bueno, es que Jesús lo dijo porque estaba viviendo un momento difícil, estaba muriendo y hasta los momentos difíciles, hay gente que saca prédicas de eso, hasta los momentos difíciles uno puede sentirse en su humanidad. Jesús en su humanidad dijo, se sintió abandonado por el Padre, pero realmente Jesús sí fue abandonado por el Padre porque Jesús expió los pecados en la cruz. Los expió en la ceremonia antigua, ¿sí? Para el perdón de los pecados. El sacerdote agarraba un chivo y lo que hacía es que tomaba sus cuernos, de ahí sale la palabra chivo expiatorio, y le pedía perdón al Señor y simbólicamente traspasaba todos los pecados del pueblo al chivo. Y de una vez que terminaba esa parte, lo sacaban y se tenía que morir, lo sacaban al desierto y se moría en el desierto. Y ahí es como que la expiación de los pecados, la fiesta de la expiación de los pecados, donde Dios daba una nueva oportunidad, ¿verdad?, para el pueblo, y esa es la ceremonia que hacían. Y después de eso agarraban a un cordero, igual sin mancha, primogénito, y derramaban la sangre, o sea, lo degollaban y lo ofrecían como sacrificio. Y Jesucristo cumplió todo esto. Fue cordero sin mancha, perfecto, primogénito, y también fue expiado. En ese momento fue abandonado por Dios para que los pecados se fueran. Pero Jesucristo, ¿cómo venció? Pues por medio de la resurrección. Jesús venció la muerte cuando Él resucitó. No fue un sacrificio humano, fue una resurrección, ¿verdad?, maravillosa. Entonces podemos ver por eso es que la cruz tiene tanto peso, porque literalmente no había un humano, ninguno, porque no hay justo ni un uno, que podía tomar el lugar de la cruz y pagar por nuestros pecados, a menos que sea el mismo Dios. Y Jesús resucitó, y ahí por medio de la resurrección nos trae la justificación. Ahí es donde se responde el dilema. ¿Cómo Dios puede ser justo y perdonarnos? ¿Cómo Dios puede ser santo y habitar con nosotros? Por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos ve a través del lente de Jesucristo. Dios, cuando te ve a ti, ahora ve a Jesucristo, y por eso es que tenemos el Espíritu Santo todos los días. Por eso cuando uno nace de nuevo viene el Espíritu Santo. Por eso cuando uno nace de nuevo el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso Jesús lo dijo, vendrá el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios va a estar con ustedes, y no va a ser una forma esporádica como lo vivía Abraham, Jacob, Isaac, ¿verdad?, Moisés, sino va a ser todos los días de tu vida, porque ahora Dios nos ve, cuando nos ve a nosotros, mira a Cristo, ve el rostro de Cristo. Eso es la justificación, está la doctrina de la justificación. Dios, cuando te mira a ti, mira a Cristo. Por eso no importa cuántos errores hayamos cometido, Dios nos ama y nos perdona, porque cuando Dios te ve a ti, ve la obra de Jesús en la cruz. Y Dios no puede violar su santidad y su justicia cuando ve a Cristo en nosotros. Por eso es que nosotros estamos muertos, pero cobramos vida en Cristo. Por eso es que puede convivir con nosotros Dios. ¿Por qué? Porque está Cristo delante de nosotros. Ahora, con todo esto viene la última parte del Evangelio, nuestra respuesta. Comprendiendo esto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? En Marcos 1:15 dice la palabra de Dios, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse. Para que venga un avivamiento, o los mayores avivamientos que han sucedido, mucha gente piensa que un avivamiento es porque, una manifestación del Espíritu Santo y ya, pero eso no es la realidad. O sea, eso es una consecuencia, pero un avivamiento viene del arrepentimiento. Los mayores avivamientos en la historia de la humanidad vienen de masas que se arrepienten de verdad y cambian sus vidas. Hemos aprendido que Dios es santo y justo, que nosotros somos pecadores por naturaleza, y que Jesucristo
cumplió, ¿verdad? Y pagó el precio de nosotros en la cruz y tomó nuestro lugar en la cruz. Pero ahora tenemos que comprender nuestra respuesta, pero nuestra respuesta es por medio del arrepentimiento, no es una oración nada más. No hay algo como una oración de salvación. Hay una oración que te lleva pues a hacer la oración para que tú te arrepientas y aceptes a Jesús en tu corazón, pero la oración no te salva. Lo que te salva es el arrepentimiento, porque las personas que realmente se arrepienten cambian su vida. Yo me crié en el Evangelio desde mi adolescencia y fui a muchas actividades y eventos, y no solamente de jóvenes, sino en general. Y he estado en lugares donde mucha gente pasa a aceptar a Jesús en su corazón, pero yo me preguntaba, porque yo a veces estaba en algunos y la gente salíamos del evento y mucha gente, la mayoría de los que habían aceptado a Jesús o estaban llenos del Espíritu Santo, salían y estaban igual o peor, o sea, no había una genuina transformación en sus vidas y ahí es donde uno comprende esto, de que no todo el mundo... O sea, tú no eres salvo por una oración, tú eres salvo y tú le respondes a Cristo o al Evangelio por medio de tu arrepentimiento. Y también mucha gente no comprende lo que es el arrepentimiento. Yo lo comprendí aquí en Efesios 4:28, el apóstol Pablo escribe: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba no hurte más. El arrepentimiento, primero que nada, es para que nosotros reconozcamos que estamos mal y que necesitamos a nuestro Salvador. Toda persona que me esté escuchando ahora mismo, quizás tú estás viendo este mensaje por primera vez y no eres creyente, ya comprendes que necesitas un Salvador, ¿sí? Pero ahora viene un arrepentimiento. Necesitamos saber que no vamos a salir adelante y no vamos a cobrar vida. Nuestra vida no va a cambiar a menos que nos arrepintamos. Y eso es don de Dios. Eso yo no lo puedo hacer por ti. Nadie te puede obligar. Eso es algo que Dios pone en tu corazón. Ahora, cuando uno se arrepiente, desgraciadamente mucha gente se queda en este pedazo. Y es de que hurtaban, usando el ejemplo de que está poniendo Pablo, el que robaba, ya no robe más. Y hay gente que dice, bueno, yo era ladrón, ya dejé de robar, ya no soy ladrón, ya me arrepentí y ya cambié. Pero el arrepentimiento bíblico no es eso. No te quedas en el medio. No es como que yo antes tenía mucho resentimiento, ahora ya no tengo resentimiento y ya, no. El arrepentimiento bíblico y genuino es el que robaba, ya no robe más, pero ahora ya no solamente dejas de robar, no solamente dejas de ser un ladrón, ahora tu identidad cambia, no eres ya un ladrón. Ahora eres un dador, dice el que ahora trabaje y dé a los demás. Antes tú quitabas a la gente, ahora tú le das a la gente. Antes tú tenías odio y ya no es como que, se me fue el odio. No, ahora tú te vuelves amoroso. Antes eras un amargado, ya no es que ya no seas amargado, ahora te vuelves una persona más alegre. Ese es el arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento produce tres cosas. Primero, un cambio de mente. Segundo, un cambio de emociones. Y tercero, un cambio de acciones. Te vuelvo a repetir. El verdadero arrepentimiento produce tres cosas: un cambio de mente, primero que nada; segundo, un cambio de emociones; y tercero, un cambio de acciones. Una persona genuinamente arrepentida y que aceptó a Jesús en su corazón va a tener un cambio de mente, un cambio de emociones y un cambio de acciones. Tú no puedes decir yo acepté a Jesús en mi corazón y seguir siendo la misma persona sin ningún remordimiento y sin ninguna carga de conciencia. No estoy diciendo que no vamos a volver a pecar, porque vamos a seguir pecando, porque es imposible que estemos limpios, porque solamente Jesús es el único que no pecó. Pero sí vamos a dejar de pecar en la intensidad de nuestro pecado, vamos a bajar. Hay pecados que vas a dejar de hacer, hay pecados con los que vas a seguir luchando, pero ya no te vas a placer en ellos ni vas a vivir en el pecado, ¿verdad? Eso es lo que yo voy. No estoy hablando de perfección, pero sí estoy hablando de un cambio de actitud y un cambio de un arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de acción, un cambio de emoción. Hay gente que sí acepta a Jesucristo en su corazón y empieza a cambiar, no puede seguir con la misma vida, no se siente cómodo, no se siente cómoda, tiene que cambiar, y esas son las personas que realmente Jesús ha nacido en sus corazones, gente que sí ha tenido un arrepentimiento genuino. Entonces, dicho esto, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Si me estás viendo, como te decía, y quizás es la primera vez que ves un mensaje sobre el Evangelio, ¿cuál es tu respuesta? Ya comprendiste que Dios es santo y justo, pero también es amoroso, que nosotros los hombres somos pecadores y malos por nacimiento. Ahí la pregunta que mucha gente se hace es, ¿por qué Dios, siendo tan bueno, permite que le pasen cosas malas a los hombres? La realidad no es, esa pregunta es errónea. La pregunta correcta es, ¿cómo es que nosotros, siendo tan malos, Dios permite que nos pasen cosas buenas? Esa es la realidad. Y es porque Dios es amoroso. Jesús tomó tu lugar y el mío en la cruz. ¿Qué vamos a responder?
Yo te invito a que puedas arrepentirte y que reconozcas que tu vida no va a cambiar a menos que no sea por Jesucristo. Acepta el mensaje del Evangelio, arrepiente, busca un cambio de vida, busca un cambio genuino. Y si tú acabas de aceptar a Jesús en tu corazón o quieres aceptar a Jesús en tu corazón y que me estás viendo, me gustaría que me puedas escribir y yo me contacto contigo y me gustaría ayudarte en este camino nuevo. Y si tú eres una persona que ya tiene a Jesús en su corazón o eres un líder o un pastor, predicador, te gusta evangelizar, es importante que comprendas esto para que cuando proyectes el Evangelio sea genuino, sea íntegro y no tengamos un cambio ni esté incompleto. Te lo repito, Dios nos creó y nos amó. Segundo, el hombre pecó. Tercero, la cruz. Y cuarto, nuestra respuesta. Enséñale siempre esto a las personas. La importancia de la santidad de Dios, la importancia del carácter del hombre, la importancia de la cruz y la importancia de nuestra respuesta. Y cómo respondemos con arrepentimiento, así de sencillo. Con arrepentimiento. No es una oración, una emoción, me siento emocionado, voy a aceptar a Jesús y voy a pasar al frente. No, es una convicción. Yo soy pastor aquí en la iglesia Fuente Agua Viva Orlando y siempre que hago el llamado al final soy muy preciso con estos puntos, porque no me gusta hacer un llamado y que la gente piense que son salvos y yo me quedo con, pues por eso soy cuidadoso, porque yo no me quiero quedar nunca con el cargo de conciencia de que la gente piense que es salva por una oración. Yo siempre lo digo, vamos a hacer una oración para que aceptes a Jesús en tu corazón, pero el aceptar a Jesús en tu corazón es por medio del arrepentimiento. Yo siempre digo esto a la gente y lo digo y lo explico ya rápido porque ya lo he predicado tanto y he comprendido esto del Evangelio desde hace ya algunos años y lo he estudiado mucho y lo digo claro. O sea, vamos a hacer una oración, pero si tú no cambias, no estás recibiendo a Jesús en tu corazón. La oración no te va a cambiar, es tu arrepentimiento. Tú tienes que salir de estas 4 puertas de la iglesia y ser una persona completamente diferente y renovada, empezando a buscar a Cristo. No puedes seguir cómodo con tu misma vida. Esa es la forma en que tú vas a responder al llamado de Dios hoy en tu vida. Así que yo te invito a que estas cosas puedas guardártelas, que los anotes. Ayúdame a compartir este video para que mucha gente igual pueda comprender más del Evangelio. Si quieres que profundice más sobre este tema en algún punto, quizás quieres que hable un poquito más de la historia sobre la expiación de los pecados, yo puedo hacer un video también explicando eso, porque si no, pues tardaríamos mucho más aquí. Pero si quieres, tienes alguna duda sobre el Evangelio y te gustaría que explique algo más, pues me lo pueden dejar aquí saber en los comentarios. De igual forma, te invito a que siempre puedas escribirme a mi Instagram, al Facebook. Estoy como Pastor Abraham Ferrer en mis redes sociales, en todas las redes sociales, Pastor Abraham Ferrer. Mi nombre es con N de niño al final, sí, N de niño. Así que Pastor Abraham Ferrer, ahí me puedes contactar. Igual si te gustaría que yo hable de otros temas, yo voy a estar haciendo una serie de mensajes de temas un poquito más teológicos, profundos, que yo sé que te van a ayudar a tu crecimiento espiritual y tu fortalecimiento espiritual, para que comprendas cómo la palabra de Dios puede equiparte en todas las áreas de tu vida. Así que, y también para ayudar a muchas personas que están en el ministerio, que están empezando el Evangelio, o personas que ya están caminando allí, quieren crecer más o profundizar un poquito más en sus conocimientos bíblicos. De nuevo, siempre estoy abierto a sugerencias, siempre estoy abierto a preguntas, a comentarios. Aquí hagamos una comunidad. Estoy pendiente con eso de la comunidad, ya sea que lo haga en Facebook o en Telegram, en un grupo privado. Hagamos una comunidad pequeña, ¿verdad? Y vayamos nosotros aprendiendo allí de Dios, respondiendo preguntas y también pues dando herramientas. A mí me gustaría compartir muchas herramientas. Yo cuando estaba más joven buscaba herramientas y no encontraba y es muy difícil. Y hoy en día mucha gente quiere hacerte un show para hablarte de algo y yo creo que hay cosas que podemos ir respondiendo allí, hacer una comunidad sana, bonita, que nos apoyemos mutuamente y vamos a ser de bendición también para muchas personas. Si tú comprendiste, escuchaste este mensaje y te sientes realmente arrepentido, déjame hacer una oración por ti, ahí donde tú estás. Señor Jesús, gracias por cada persona que me está mirando ahora mismo y te pido que bendigas a tu hijo y a tu hija, Señor. Gracias porque hoy estás respondiendo a tu llamado y a tu evangelio. Pido, Señor Jesús, que los perdones, que los restaures y que le des las fortalezas para salir adelante y seguir adelante. Señor, en tu nombre poderoso te pido que ellos te puedan aceptar como su Señor y su Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si esta oración fue por primera vez para ti, escríbeme por privado ahí en mis redes sociales y me gustaría acompañarte en oración y también darte una serie de pasos que puedes hacer para iniciar tu camino en la palabra de Dios. Amén. Familia, nos vemos en el próximo video. Dios me los bendiga grandemente y te invito a que compartas este video de Abraham Ferrer Podcast.